Bueno, yo quería comenzar un poco, creo que la mayoría de los que están acá vinieron al simposio que hicimos en diciembre, solamente le queríamos, bueno, recordar que existe esta nueva red latinoamericana de ecofisiología vegetal. Tenemos un grupo de Google por el cual empezamos a compartir información. Si ustedes no están en ese grupo, nos pueden escribir a Aleida y a mí. Les voy a colocar en el chat nuestros correos. Y en principio sí, este es el primer seminario de un ciclo de seminarios que queremos tener mensualmente y hoy nos acompaña la doctora Rocío Guerrero Castillo para inaugurarlo. La doctora Guerrero hizo su licenciatura en Educación, mención Biología y Química en la Universidad del Zulia en Venezuela, maestría en Fruticultura Tropical y doctorado en Ciencias Agrarias también en la Universidad del Zulia y actualmente es la directora del Centro de Investigaciones en Química de los Productos Naturales adscrito a la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia. Y trabaja con ecofisiología, fitoquímica, manejo post cosecha, morfología, morfoanatomía, principalmente de árboles que producen goma. Y bueno, con eso le doy la palabra a la doctora Rocío Guerrero. Muy buenos días a todos. Es un inmenso placer estar compartiendo este momento con ustedes. Desde el primer momento que hicimos contacto mediante el simposio el año pasado, bueno, se vislumbraron cosas muy importantes para nuestra área de trabajo. Y sobre todo, todas las inquietudes que surgieron a raíz de la plenaria del simposio, creo que van a generar mucha expectativa a partir de este año, ¿no? Estas reuniones mensuales, ir haciendo avances o mostrando los resultados en lo que hemos trabajado. Creo que es sumamente importante dinamizar el proceso. Si nos quedamos con los conocimientos, no vamos a poder generar un aporte a la ciencia propiamente. Entonces creo que la red está bien proyectada en el tiempo. Por otra parte, el seminario que elaboré va con base a las expectativas que se crearon en la plenaria del simposio, en poder visualizar las metodologías con las que estamos trabajando, una discusión dinámica con respecto a esa parte y al final, bueno, espero puedan generarse la mayor cantidad de preguntas necesarias para que todos vamos tomando de lo que vamos haciendo cada uno la información necesaria y de esta forma ir avanzando también en nuestros procesos investigativos. Voy a compartir entonces. ¿Ven la presentación? No, todavía no aparece. Ok. ¿Ahora? Ahora sí ya parece que va a salir. Bien. Mi conexión es muy lenta. Ok, ya coloco entonces la presentación. Ya ahí está el título. Muy bien. Bien, como vimos en la promoción del seminario, yo voy a mostrar aquí un esbozo de los trabajos que hemos realizado y voy a hablar siempre en plural porque ustedes saben que estos trabajos son un trabajo de equipo y es sumamente importante también reconocer toda la labor que hemos hecho multidisciplinariamente para poder desarrollar las áreas donde estamos trabajando, ¿no? En este sentido, el seminario de hoy se denomina Relaciones hídricas de árboles productores de exudado gomoso en el municipio de Mar, Estado Zulia, Venezuela. ¿Qué son los exudados gomosos? Bueno, los exudados gomosos y gomas, porque hay que referirse a las dos condiciones. En el caso de los exudados gomosos, son productos del metabolismo secundario, son heteropolisacáridos derivados del metabolismo de la planta, específicamente como lo acabo de mencionar del metabolismo secundario, que se reserva evidentemente en el floema. Pero cuando se realizan a la planta diversas estimulaciones son capaces de exudarlo. Y este producto es el que se utiliza para realizar varios procesos a nivel industrial, tiene un valor quimiotaxonómico muy importante, ya que de acuerdo al área donde está ubicada la planta, va a tener una configuración química determinada, y en la actualidad se está tomando esto como un rasgo quimiotaxonómico. Por otra parte, los estudios ecofisiológicos que hemos realizado en estas especies
en varias partes del estado Zulia. Yo me centro específicamente hoy en lo que hemos trabajado en el municipio de Mara, donde se encuentran varias especies que producen goma, y otras que son las que producen, unas exudan la goma y otras la producen en otros órganos de la planta, como es el caso de Prosopis juliflora, el cují, un árbol que está ampliamente diseminado en nuestras regiones tropicales de Venezuela y que tiene, la goma está ubicada básicamente en la semilla y que también es utilizada ampliamente. A nivel industrial, estos heteropolisacáridos son utilizados como emulsificantes, estabilizantes, y forman parte de productos alimenticios como los helados, los jugos, los néctares. Se han hecho investigaciones sumamente importantes en el lugar donde me desempeño. Industrial, a nivel alimenticio, se han utilizado estos productos. ¿Cuál es lo importante de estos productos naturales? Primero, ver sus características. Como podemos observar acá en esta imagen, esta es la forma como él sale de los árboles, de los tallos de los árboles, en este caso es un exudado gomoso. Vemos allí las características físicas, se observan ahí visuales, mejor dicho. Son productos que tienen un color ámbar. El color ámbar varía de acuerdo a la especie que esté en estudio. Podemos ver un color ámbar más brillante, uno más amarillento. Esto depende de la constitución química que tengan estos productos naturales y que depende de las áreas de trabajo donde estemos haciendo las colectas. Cuando nosotros observamos esto en un árbol de forma natural, sucede que puede ser que haya tenido una herida por un daño mecánico o simplemente porque hay una afección de un microorganismo, y en ese sentido la planta tiene como mecanismo ejercer la salida de estos productos y genera como una cicatrización en las zonas afectadas de la planta. Pero en este caso lo que vemos acá es una estimulación mecánica que se le hizo de manera superficial, no es invasiva, no deteriora el árbol, simplemente es una estimulación mecánica con un hacha pequeña, y nosotros vemos entonces que de esa área que se estimula cada mes o cada semana, de acuerdo al periodo de colecta de la goma, vamos a evidenciar allí una producción de este heteropolisacárido. Todo esto que les acabo de mencionar lo desarrollamos en el Centro de Investigaciones en Química de los Productos Naturales, es el centro de investigaciones que actualmente yo presido, y en donde tenemos 4 áreas de trabajo: el área de la sección de química, de aplicación de botánica y la sección de docencia y extensión. En el caso de la sección de química, nosotros allí trabajamos con el estudio de la estructura química de esos exudados gomosos, para poder entonces evidenciar qué componentes químicos posee y de esta manera saber qué tipo de aplicación se le va a dar. En la sección de aplicación, allí se ensayan las diferentes formulaciones para poder generar entonces la configuración de un producto alimenticio, de uno farmacéutico, de uno a nivel industrial, por ejemplo. Estos estabilizantes y emulsificantes a nivel internacional son de alto costo, y nosotros entonces estamos buscando con nuestras plantas nativas poder ver una posible fuente de tener a la mano estos productos naturales a bajo costo, y nosotros a nivel del Centro de Investigaciones en Química hacemos los estudios para ver qué potencialidades tienen a nivel de aplicación y ver si tienen posibilidades también de colecta y de suplir las necesidades a nivel industrial, ¿no? Por otra parte, la sección de botánica, que es donde yo desarrollo investigaciones, nosotros allí tenemos una premisa: no solamente estudiamos el proceso de exudación, sino también todos sus aspectos ecofisiológicos del proceso de producción, y también el valor agregado de las especies con las que trabajamos. Trabajamos con especies a nivel forestal, a nivel frutal, y de esta manera podemos hacer una interconexión de todos los elementos que allí se evalúan para hacer investigaciones multidisciplinarias, no solamente en el área ecofisiológica, sino también tenemos allí trabajos en el área post cosecha, fitoquímica, de otros elementos de esas plantas, y la sección de docencia y extensión, que es donde se genera la divulgación de todo el trabajo que nosotros realizamos, tanto a nivel docente como a nivel de investigación, donde se generan los convenios, donde tenemos contacto con las comunidades de donde trabajamos, con las especies vegetales, de donde colectamos las muestras de goma, y de esa manera tener un equipo que permita entonces mantener un equilibrio en cuanto al conocimiento que se está generando, más
la aplicación y la divulgación de toda esta información. Dentro de las especies que nosotros hemos establecido que determinan gomas o que sean, a las cuales se les ha hecho estimulación y ha sido positiva la colección de la goma, estas especies están distribuidas no tan solo en el municipio Mara, sino también en otros municipios del estado Zulia y en las zonas aledañas al estado Zulia. Por ejemplo, una de las especies pioneras en los estudios de gomas en nuestros centros, al inicio de su fundación, en 1984, fue la acacia tortuosa, que fue una de las primeras que se estimuló, dio un resultado de exudación y hay muchos estudios realizados con base a esa goma. En el caso también hay otra fabácea, la acacia, esta parte la voy a pasar rapidito para que entonces entremos en el tema de las relaciones hídricas en las anacardiáceas, la acacia macracantha, la esterculia pétala también dio positivo la estimulación y se pudo colectar goma de su tallo, la cedrela odorata, Parkinsonia spreico, otra fabácea, Swietenia macrófila, mahagoni, también una alta productividad en Enterolobium cyclocarpum. Una particularidad de esta goma, de esta planta forestal, es el hecho de que produce bastante cantidad de goma. Sin embargo, las características químicas en cuanto a minerales, a posibles minerales de nivel tóxico para elaboración de alimentos sobrepasan los valores. Sin embargo, tiene alta aplicación a nivel de otros productos, por ejemplo, a nivel industrial, como la estabilidad de pinturas. Otra especie sumamente importante que está distribuida en la zona de los llanos y las zonas agroproductivas de Venezuela es el Pterocelobium samán, la Peristia guamacho, una especie sumamente especial, ya que es la única especie que es de tipo arbóreo que nosotros tenemos en el país y que se ha observado una alta producción de goma. Esta especie se encuentra en las zonas desérticas, en las zonas más xerófitas de nuestro estado, el norte del municipio Mara, y la encontramos muy distribuida en el municipio de Guajira, que es una zona bastante xerofítica, y es una especie que tiene alta producción de goma, que sus condiciones agroecológicas son bastante extremas, y a pesar de todo eso, esas potencialidades como valor agregado de la especie son muy importantes. También Prosopis violiflora, otra especie de las leguminosas que está ampliamente distribuida en nuestro municipio, en nuestro estado, y parte de la zona costera occidental de Venezuela. Particularmente en el caso de Prosopis, ella produce a nivel de exudado, exuda a nivel de tallo y también produce a nivel de semilla. Entonces, tiene la posibilidad, se han realizado trabajos a nivel de estos dos puntos de producción, y la verdad los resultados en estabilización han sido bastante buenos, ¿no? Como emulsificantes, como estabilizantes de productos alimenticios. También tenemos algarrobo llamado en nuestras regiones, Hymenia culbarrir, otra leguminosa. Y aquí hay algo sumamente importante, ¿no? Nosotros, como les dije al inicio, no solamente hacemos evaluaciones a nivel de plantas forestales que nos han dado positivo a la producción de goma, sino también a plantas de tipo frutícola. Y en este sentido, la lima Tahití es productora de goma, no produce en elevadas cantidades, sin embargo, la condición química es muy buena, sobre todo a nivel mineral, y la capacidad antioxidante. Esa variable nosotros también la hemos evaluado en la constitución química de las gomas. Y estos parámetros son sumamente importantes porque nosotros podemos generar un aporte sumamente significativo a la adición de estos exudados gomosos, a poder entonces generar productos alimenticios que tengan una potencialidad más a nivel alimenticio, valga la redundancia. Igual Cocos nucifera, se ha evidenciado que ella produce, que esta especie produce, sin embargo la colección es bastante difícil, ya que la producción se genera en la zona elevada del estípite, entonces la parte de colecta de la goma es un poco difícil. No hemos medido el rendimiento, pero sí sus características químicas también son muy buenas, con todas las condiciones necesarias para ser utilizadas a nivel de alimentos. Otra de las especies a las cuales les hemos evidenciado o se ha evidenciado producción de exudado gomoso es especies de variedades de vitiviníferas, tanto a nivel de uva de mesa como a nivel de uva de vino.
Sin embargo, el rendimiento simplemente es porque le hemos colectado en algún momento en otro estudio que hemos realizado a nivel de post cosecha, hemos observado la presencia del exudado gomoso, más no hemos realizado la estimulación para que midamos esos parámetros, para medir los parámetros de productividad, porque el microclima de los emparrados de esta especie, o mejor dicho, los emparrados de uva a nivel comercial son difíciles de manejar. Si nosotros realizamos una herida en los tallos de estas plantas, podemos generar un problema a nivel de patógenos, porque el microclima de la zona donde se desarrollan estas plantas es muy delicado y no se ha realizado propiamente ese tipo de estudios, ¿no? En la parte de producción. Pero sí, las cantidades que se han colectado de esta planta se han estudiado a nivel químico y han dado muy buenos resultados. También se ha medido la capacidad antioxidante, tiene alto porcentaje antioxidante y es una variable sumamente significativa a nivel de adición a alimentos, ¿no? a la estabilización de alimentos. Otra especie de las regiones del estado Zulia. En cuanto a las anacardiáceas, que es la familia con la que yo he trabajado, tengo más de 15 años trabajando, el estudio ecofisiológico de la producción de la goma y también aprovechando que son especies frutales, se han generado estudios adicionales a nivel de manejo post cosecha de su fruto, de la aplicación de la goma que producen estas especies en el recubrimiento de frutos. Muchas aristas tiene de investigación tenemos nosotros con respecto a la utilización de todas estas especies que forman parte de la familia Anacardiaceae y que están ampliamente diseminadas en nuestro municipio, en nuestro estado, en el estado Zulia. Hemos visto la presencia de goma en espondias dulcis, espondias bombín, y estas tres últimas, en el caso de la Uncularia racemosa, que es una combretácea, es una de las especies de las cuales vamos a hablar varios rasgos importantes en cuanto a las relaciones hídricas. Recordemos que en el caso de la uncularia es una especie que forma parte de un ecosistema especial, que en este caso sería el manglar, pero su constitución y la ubicación del manglar que estudiamos en ese momento le da la posibilidad de estar en esa zona, en ese tipo de manglar donde encontramos las 4 especies de manglar. Y en el caso de la Uncularia racemosa, es una especie tipo arbórea y ha tenido esa alta productividad de goma bajo las condiciones especiales en las que se encuentra. Ya vamos a hablar más adelante de esas variables ecofisiológicas. Otras 2 especies de las que vamos a hablar más a detalle en cuanto a las relaciones hídricas y otros aspectos relacionados que se correlacionan con estas condiciones ecofisiológicas, la esponja purpúrea, que también produce una drupa, que es utilizada como fruto fresco a nivel comercial, y Anacardium occidentales, que es mi consentida dentro de todos estos estudios. Yo he trabajado con Anacardium desde que inicié en el centro de investigaciones y hemos estudiado todo de ello, todo el fruto, sus flores, su estructura vegetativa, sus ciclos reproductivos. Hemos analizado tanto su componente morfoanatómico, fisiológico y también el valor agregado de la producción de goma, porque es una especie muy noble a nivel de lo que nos ofrecen los ecosistemas donde se desarrolla. Y ya vamos a ver adelante que una de sus condiciones más importantes es que con poca cantidad de agua ella genera un comportamiento bastante significativo dentro del espacio donde se desarrolla. ¿Por qué estudiar las relaciones hídricas en cuanto al desarrollo de esta condición fisiológica de la planta? La exudación gomosa y la goma que nosotros encontramos en los frutos son productos que, como les mencioné, se han estudiado químicamente y que han exhibido unas condiciones que pueden suplir las necesidades de ser utilizadas en los procesos de emulsificación, de estabilización de esos productos alimenticios que se elaboran donde requieren un espesor determinado, así como también
otros productos a nivel farmacéutico, cosmético e industrial. Nosotros tenemos el privilegio de, por estar en unas condiciones tropicales de clima seco, específicamente en la zona donde desarrollamos estas investigaciones, hemos tenido la ventaja de tenerlas a ellas como parte del paisaje, ¿no? Como especies que nos brindan todas esas posibilidades de poder ser estudiadas sin que tengamos problemas de conseguir muchos individuos de estas especies, ¿no? Y en el caso del estudio de las relaciones hídricas de estas especies en las zonas donde se desarrollan de forma natural, nos está permitiendo a nosotros poder evaluar una serie de indicadores que nos hacen, nos van a permitir generar una teoría o una conformación de información para mejorar el rendimiento de las mismas, manejando las cantidades de agua que la planta requiere para su desarrollo. Con respecto a las zonas de estudio, podemos observar en esta imagen la zona donde estamos ubicados. Fíjense ustedes acá, en esta zona, es la zona donde está el manglar, es una zona de humedales. Es una zona ecológica muy particular, porque nosotros, esto que observamos acá es la entrada al lago de Maracaibo. Se dice, hay muchas discrepancias con respecto a eso, a nivel ecológico, si es un lago, si es un estuario. Entonces, esto trae como consecuencia que tengamos niveles de salinidad particulares en momentos del año, que se unen a otra variable que es a los aumentos de los niveles dentro de ese ecosistema humedal, ¿no? En ese sentido, eso es lo que ha permitido esos movimientos de salinidad y esa condición de no estar directamente con la costa del Mar Caribe, ha permitido que la especie Laguncularia racemosa forme parte de este manglar. No depende, por ejemplo, los manglares que están ubicados en las zonas más costeras de Venezuela no tienen presencia de esta especie dentro de este ecosistema. Y particularmente en nuestra zona, nosotros tenemos amplia distribución en los manglares ubicados en esta zona, que vamos a ver a continuación. Como vemos acá, tenemos amplia distribución de esta especie, lo que nos ha permitido montar los ensayos en esta zona. Fíjense ustedes, si regresamos a la imagen anterior, vemos acá, este es el Golfo de Venezuela, el Mar Caribe. Vamos entrando acá se generó el canal de navegación. Esto es lo que ha traído como consecuencia las variaciones de los niveles de salinidad en esta zona, y por esta parte de acá, que es la bahía de Urubá, está la zona de estos humedales, y también se interconecta con un río, como podemos observar acá. Vemos acá en una imagen más detallada, la zona de la bahía de Urubá, la zona del Golfo de Venezuela, una serie, y toda esta zona que vemos acá renegrida corresponde al humedal de lo que se llama el manglar La Tigra, donde encontramos esas 4 especies de manglar asociadas a otras especies propias de los manglares de la zona. Y específicamente vemos acá la zona donde montamos nuestro ensayo. Esta es la zona del río Limón, que es lo que yo les mencionaba. Acá es donde se juega el movimiento. Acá vemos el movimiento de fluctuaciones de la salinidad de acuerdo a los momentos de lluvia durante el año, a los momentos de crecidas del río, que si entra mucha más salinidad por medio del Golfo de Venezuela, por las bajadas de los niveles de río. Entonces, esta condición de salinidad también ha incidido en la producción de goma de esta especie vegetal ubicada en esta zona. Vemos acá entonces exactamente la zona donde ubicamos nuestro ensayo con las plantas de Laguncularia racemosa. Vemos acá una imagen de la zona cuando la marea o cuando el nivel del agua está bajo en la zona. Observamos allí las plantas de Laguncularia. Estas plantas aproximadamente en el momento que hicimos los análisis tenían más de 20 años, son árboles bastante grandes. Vemos acá en mezcla con Rhizopora mangle, vemos algunos especímenes de Rhizopora, y estos que vemos acá corresponden a las plantas de Laguncularia racemosa. Fue donde hicimos las estimulaciones y tomamos de allí el exudado gomoso para hacer los análisis respectivos. Igualmente podemos observar que la copa de los árboles son bastante elevadas, entonces el estudio de las relaciones hídricas a nivel de este tipo de ecosistemas es bastante fuerte.
Nosotros preferíamos trabajar en condiciones de marea alta, ¿no? Porque cuando estamos en estas condiciones es bastante difícil trabajar. Y el trabajo se hace bastante difícil por las condiciones del suelo, ¿no? Otra de las zonas de estudio son las otras dos zonas donde colectamos muestras de las plantas de Spondia y de Anacardium, son zonas agrícolas. Y encontramos acá, fíjense ustedes, pues parte del banco de germoplasma de un centro de investigaciones que se llama Centro Frutícola, ubicado en el municipio de Mara, a más de 40 kilómetros de la capital del estado Zulia, a las afueras, la zona noroccidental del estado Zulia. Y estas son las plantas con las que trabajamos. Vemos acá, en esta zona de acá, se encuentran las plantas de Anacardium occidentales de tipos criollos rojos y amarillas. Y en esta zona de acá podemos observar las plantas, los clones, clones que fueron adaptados de condiciones del noreste de Brasil, adaptados a nuestras condiciones y que ellos tienen mejoría a nivel de nuez. Son las condiciones más importantes en cuanto a la capacidad que tienen estos clones en cuestión a su mejoría genética, ¿no? Vemos acá el espacio natural, donde acá también, estas son las plantas, los enanos precoces, 1001 y 76, perdón, como les mencionaba, tienen mejorías a nivel de calidad de la nuez. Observamos acá los otros clones que están en condiciones de riego localizado. Esto es un clon que tiene mejoría a nivel tanto de fruto como de pseudofruto. Y que fue identificado como clon N por la coloración de su fruto. Está ampliamente adaptado a las condiciones de la zona del banco de germoplasma. Y esta planta representa parte de la zona donde están los especímenes o las especies o los árboles correspondientes a las plantas criollas tipo rojo y amarillo. Son las que son propias de la zona de estudio. Las otras dos son introducidas. Vemos acá, observamos también la zona, esta es una zona aledaña, como a 20 kilómetros de la zona donde está Anacardium occidentales. Observamos acá la zona donde está Spondia purpurea, otra de las especies estudiadas a nivel de esta familia Anacardiaceae, que tiene muchas posibilidades a nivel de la producción de goma. Vemos la zona de estudio, el lugar donde desarrollamos toda la investigación. Estas plantas se encuentran en secano. Y algo sumamente importante de esta plantación es un huerto familiar que tiene aproximadamente más de 100 plantas y que se encuentran totalmente en condiciones orgánicas. El dueño de la plantación ha mantenido sus plantas de Spondia purpurea, él comercializa su fruto y el mantenimiento de la plantación es totalmente orgánico. Solamente utiliza abonos orgánicos y el manejo de las plagas y de las enfermedades igualmente de forma biológica. Es sumamente importante que nosotros identifiquemos el tipo de clima que nosotros encontramos en la zona de estudio, ¿no? A nivel de los estudios ecofisiológicos nosotros tenemos que tener muy claro eso, porque de acuerdo a esas condiciones nosotros podemos ver las estrategias de trabajo que vamos a tener en el estudio de las variables que vamos a desarrollar. En nuestro caso, nosotros dentro de los climas de Venezuela, nosotros estamos enmarcados en un clima tipo seco tropical, donde solamente tenemos dos picos durante tenemos un pico de lluvia en la mitad del año y otro pico de temporada seca. No tenemos evidentemente las 4 estaciones, entonces esta condición nos ha permitido adaptarnos a hacer los estudios con base a estas condiciones. Nosotros trabajamos mucho con la utilización del clima diagrama. Es sumamente importante que si no tenemos en las zonas cercanas a donde vamos a montar los ensayos fisiológicos, es sumamente importante que nosotros contemos con los datos, que tengamos a la mano de las estaciones meteorológicas aledañas a las zonas de estudio. Particularmente hemos trabajado mucho con los datos que nos suministra la base aérea Rafael Urdaneta, que
en donde ellos tienen una estación meteorológica. Esos datos no sirven, están ubicadas, la base está ubicada en Maracaibo, sin embargo, los datos son proyectivos a nivel de las zonas de los municipios aledaños a Maracaibo y nos han servido mucho estos datos para conformar los climas diagramas. Estos climas diagramas nos permiten visualizar y correlacionar los momentos idóneos para ir a hacer los muestreos en campo, para que estos valores de temperatura y de lluvias podamos correlacionar con los valores de humedad del suelo y de humedad en la planta, y poder entonces tener los mejores, los datos con una precisión mucho mayor, ¿no? En cuanto a lo que analizamos a nivel de campo. Con respecto a esta imagen que observamos acá, es la forma como nosotros realizamos las estimulaciones o como realizamos el estudio de la producción de goma, ¿no? Nosotros utilizamos un hacha pequeña, hacemos una incisión, un corte en la parte más superficial del tallo de la planta, eso genera una estimulación, no deterioramos la estructura de la planta, puesto que no hacemos un daño a la estructura propiamente, y la excreción de este exudado, como lo observamos acá, más bien es como un mecanismo de la planta de restaurar, de proteger esa zona que está en contacto con el ambiente, ¿no? Semanalmente se estimula esa herida, se utiliza otro material más pequeño, se estimula la zona y colectamos de acuerdo al tiempo de colecta que se realice, ya sea de forma semanal, mensual, y de esa manera vamos obteniendo resultados en cuanto a la producción en gramos de cada una de las plantas y cada uno de los días que vamos a generar allí la información. Nosotros generalmente tomamos entre 20 y 40 plantas dependiendo de la disponibilidad de las plantas que tengamos. Por ejemplo, en el caso de los bancos de dermoplasma, de anacardium y de espondia purpúrea, donde tenemos la posibilidad de trabajar con muchas plantas, puesto que en los cultivos, en la distribución de ese cultivo, había más de 100 plantas, tomábamos hasta 60 plantas para el muestreo y la determinación del rendimiento. En el caso de manglar, que es un ecosistema especial, donde las plantas debemos de tomarlas, no al azar, sino tratar de tomar las plantas que estén lo más cercanas posible para que las condiciones de las zonas que vamos a estudiar a nivel ecológico sean las más precisas. Y nos ha tocado conseguir de 20 a 25 plantas de las zonas que utilizamos para analizar esta parte de productividad, ¿no? De producción del agua. Pero sí hemos tenido la posibilidad de tener por lo menos más de 20 plantas, que ya es representativo en un estudio a nivel estadístico, ¿no? Uno de los aspectos que nosotros consideramos cuando vamos a analizar la variable potencial hídrico dentro de las relaciones, recordemos que las relaciones hídricas están enmarcadas en la interacción de la humedad del suelo más el potencial hídrico que tenga la especie para el momento del estudio, es poder tomar la muestra de la mejor manera. ¿Cómo hacemos nosotros? Bueno, nosotros de manera, nosotros lo que hacemos es que dividimos la copa en 4 cuadrantes, y de esos 4 cuadrantes intentamos tomar las hojas, unas hojas que ya nosotros su tamaño lo hemos estandarizado previamente, de la parte media, alta, de la zona interna y de la parte baja de la copa en cada uno de los cuadrantes. Es decir, cuando nosotros conformamos el diseño estadístico o el diseño experimental del estudio, nosotros venimos con una secuencia de variables para poder entonces generar la mejor forma de colectar la muestra y tomar esa medida. ¿Cómo lo hacemos entonces? Dividimos la copa por cuadrantes y tratamos de tomar hojas de las diversas zonas de cada uno de esos cuadrantes, y por supuesto que las ramas de donde tomemos las hojas no tengan ni frutos ni flores visibles, porque sabemos que fisiológicamente, si nosotros tenemos producción de flores o frutos, todos los elementos nutricionales y el agua se va a dirigir a esa zona para ayudar al proceso de floración y fructificación. Entonces eso sería como un porcentaje de errores en el análisis que estamos realizando. Bien, es sumamente importante la estandarización del proceso. En el caso de anacardium occidentales, en el caso de Lima Tahití, se realizó un estudio a nivel de posgrado. De hecho, José Chacín, el tesista de ese momento, que es investigador
activo en el centro. Él realizó su tesis de maestría en el área de las relaciones hídricas de Lima Tahití bajo dos patrones de injerto, y él tuvo también que realizar, evidentemente, un estudio de estandarización de las hojas que tiene la planta. De esta manera, nosotros podemos visualizar las plantas, la hoja ideal para poder desarrollar el estudio de las relaciones hídricas, del potencial hídrico, mejor dicho. Entonces, nosotros generamos unas características físicas de esa hoja, hacemos un escaneo con el software especializado SigmaScan Pro, y luego entonces se genera una serie de datos que nos permiten entonces visualizar los máximos, los mínimos, el promedio de área, y de esta manera podemos entonces generar una estandarización del tamaño de la hoja que vamos a tomar. Aparte de tomar en consideración la ubicación de la hoja, también nosotros tecnológicamente tenemos que estar capacitados de poder discriminar las características de las dimensiones de esta hoja para poder entonces tener un valor de potencial hídrico equilibrado en el estudio que se está realizando. Este valor, cuando nosotros ya determinamos este valor y vamos a campo y seleccionamos las hojas para el estudio del potencial hídrico, ya esta es una cuestión visual del investigador. Como es un rasgo fenológico, un rasgo específicamente de la fenología fina, ya el investigador, lo ideal es que la misma persona que cada vez que va al campo genera la colecta de las hojas, debe ser, o mejor dicho, debe ser la misma persona la que va colectando la hoja cada vez que se realiza el muestreo, para poder entonces generar un rasgo visual de la colecta del tamaño ideal de la hoja para poder generar el estudio del potencial hídrico. ¿Bajo qué fundamento se desarrolla el estudio del potencial hídrico que nosotros trabajamos? Bueno, la técnica de Cholander. Es un equipo mecánico, básicamente, que trabaja con un gas inerte, en este caso nitrógeno. Se toma en una cámara hermética, se introduce mediante el ajuste, se introduce la hoja, el peciolo sale por un orificio especial que tiene esta cámara, y cuando se le aplica el gas inerte, observamos que sale un burbujeo, y ese burbujeo es el que nos va a permitir a nosotros determinar hasta qué momento vamos a aplicar ese gas, y luego ese dato que tenemos que nos da el manómetro, nos lo da en bares, nosotros los expresamos en megapascales, y es el valor que nosotros vamos a expresar a nivel de potencial hídrico. Vemos acá cuáles son los pasos a seguir para hacer la colecta de la muestra. Vemos entonces los cuadrantes, tomamos hojas de las diversas zonas de ese cuadrante, porque se ha demostrado que cuando nosotros realizamos análisis en la copa de la planta, la distribución de los cuadrantes puede tener diferencias significativas en las variables que se estudian, debido a la incidencia del viento, a la incidencia de la disposición del sol durante el día. Vemos acá, tomamos la muestra, una hoja, en este caso son hojas simples, más fácil el proceso. Es mucho más difícil cuando se trabaja con el potencial hídrico de hojas de espondia, porque es una hoja compuesta. Igualmente, en el caso de la gruncularia es bastante difícil también trabajar con el potencial hídrico, porque tenemos que utilizar herramientas que nos permitan llegar hasta donde está la hoja, porque las copas son bastante elevadas. Pero cada proceso lleva sus implicaciones, y bueno, eso es parte del proceso de investigación también. Colectamos la muestra de la hoja, esta hoja se introduce en una bolsa plástica que previamente tiene algodones humedecidos con agua. Introducimos la muestra acá, cerramos herméticamente, observamos acá cómo se evidencia el peciolo, el final del peciolo, y hacemos la medición respectiva. Cuando veamos el burbujeo, luego de la aplicación del gas inerte, allí detenemos la aplicación del gas, y ese es el valor que vamos a tomar nosotros en bares para pasar luego a megapascales, y es la interpretación, luego hacemos la interpretación de ese valor que está allí. Vemos acá en esta imagen cómo trabajamos en campos. En este caso estamos entre las plantas de anacardium occidentales criollas rojas y amarillas, donde las condiciones de este cultivo están en secano. Las plantas se desarrollan muy bien bajo estas condiciones, solamente reciben el agua de la lluvia en los momentos que llueva durante el año. En cuanto a la humedad del suelo, que es otra variable de estudio de las relaciones hídricas, primeramente nosotros trabajamos con un equipo denominado zona de neutrones. Luego pudimos adquirir un equipo mucho más
digital y de esa manera se optimizó el proceso de medición. En este caso, cuando trabajamos con el porcentaje de humedad volumétrico del suelo, colocamos en el cuadrante que estaba contrario a la zona. En este caso, este diagrama corresponde a las plantas que estuvimos estudiando cuando tenían riego localizado. El riego localizado, los goteros se encontraban de esta zona de la planta y nosotros colocamos la zona de muestreo del otro lado para evitar sesgo en cuanto a la distribución del agua que iba llegando a la planta, ¿no? Vemos acá, vemos el equipo acá, como nosotros colocamos a una profundidad de aproximadamente 1,5 metros, en 3 niveles. ¿Por qué en 3 niveles? Porque estamos estudiando también el sistema radical de la planta y no sabemos exactamente dónde están ubicadas sus raíces secundarias. Se decidió tomar hasta la parte más externa de la copa y de esa manera poder hacer una medición mucho más cercana a los valores que queríamos obtener. Y los tubos debían de ser de aluminio para poder tener los mejores resultados posibles del aparato. Cada vez que queríamos medir, el aparato era colocado acá, se introducía la zona que un dispositivo, este dispositivo medía diversas profundidades y teníamos entonces los valores a 3 distancias del tallo de la planta y a 3 profundidades. Luego adquirimos este equipo, el TDR, un equipo que es digital, colocamos simplemente que está constituido, un equipo que está constituido por un data logger, donde durante todo por ejemplo, si nosotros salíamos a hacer colectas durante todo un día, el equipo, la carga del equipo era portátil, la carga del equipo nos duraba durante todo el proceso de muestreo. Nosotros simplemente con el tridente que utilizábamos, lo enterrábamos en la zona, lo dejábamos un tiempo determinado y ya tomaba la humedad del suelo de aproximadamente 2 metros de diámetro de la zona donde lo colocábamos. Entonces era mucho más fácil el trabajo en campo con este equipo, ¿no? Luego, cuando llegábamos al laboratorio, tomamos la información, la vaciamos en el computador y luego la procesamos. Otro aspecto importante que nosotros hemos analizado, el equipo de trabajo de ecofisiología del estudio de estas especies productoras de goma, es el estudio del sistema radical de estas plantas. Es sumamente importante porque esta variable nos permite a nosotros relacionar el estudio del agua que está en el suelo, disponible en el suelo, el agua que sube a la planta y que se distribuye de acuerdo a las necesidades de la misma, y por supuesto, por dónde va el canal de acceso del agua a la planta, que es el sistema radical. Nosotros aplicamos una técnica de estudio del sistema radical secundario, una metodología que fue estandarizada también por mi tutor de maestría, el profesor Larry Lugo, de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia. Se hace una perforación cercana a la planta, en estudio, se lavan las raíces secundarias en esa zona, no se intenta en lo menos posible de perturbar la estructura de la raíz que está ubicada en esa zona, se pintan, esas raíces se vuelven a acomodar, se tratan de entramar nuevamente y se coloca una cinta métrica para tener entonces un valor de referencia cuando se haga el escaneado. Luego que tenemos las raíces pintadas y organizadas de esta manera, con una cinta métrica para tener entonces más o menos relación de la dimensión donde ellas están distribuidas, se aplica se genera una fotografía o se realizan unas fotografías. Esas fotografías se digitalizan, se le aplica una serie de procedimientos por el software PanaView Imagen y el software Sigma Scan Pro, y luego entonces se obtienen unos resultados que más adelante los vamos a observar. Una de las cosas que nosotros hemos optimizado a nivel del análisis estadístico de nuestros estudios es la aplicación de nuevas técnicas a nivel del procesamiento de los datos. Muchas de las variables que nosotros analizamos son variables que se miden en el tiempo y que confieren un desarrollo y un crecimiento de la planta. Es parte del desarrollo y crecimiento de la planta. En este sentido, en la actualidad nosotros estamos utilizando mucho una forma de procesar los datos a nivel estadístico, que son las medidas repetidas en el tiempo. Estas técnicas fueron aplicadas en mi tesis de doctorado y también aprovechando el
procesamiento de los datos de mi tesis de doctorado, se procesaron otras variables en conjuntos en la data que se generó a partir de estos estudios en la misma especie, y gracias a la ayuda de la PhD Belikis Bracho, que es especialista en esta área y que forma parte del equipo de estadística de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia, se pudo procesar y generar unos datos muy importantes, porque las medidas repetidas en el tiempo permiten suavizar todas esas condiciones que se generan de la colecta de los muestreos en campo. Recordemos que en campo tenemos muchas variables adversas, con las cuales a veces no consideramos o se escapan dentro de los lineamientos del diseño experimental que generamos. Y pues este tipo de procesamiento estadístico nos ayuda a nosotros a poder generar un suavizado de los datos que se obtienen al final. Se genera como, se elimina un poco todas esas perturbaciones que se pueden generar en el desarrollo de las investigaciones en campo. Con respecto a los datos, esta es una de las, podemos observar acá, una de las, de las gráficas que se generan cuando nosotros estandarizamos o cuando se estandariza el potencial hídrico a nivel de campo. Cuando vamos a trabajar con una especie nueva, siempre es importante generar la estandarización del potencial hídrico, ver en qué momento se generan las máximas caídas de potencial. Generalmente en nuestras condiciones, las máximas caídas de potencial se evidencian al mediodía, cuando vemos que hay mayor temperatura, las condiciones son más adversas a nivel de la distribución del agua en la planta, y vemos entonces el comportamiento que se generó tanto para las plantas a nivel de plantas en condiciones de riego localizado y las plantas que estaban en secano. Esto corresponde a los clones enanos precoces y a los clones, el clon N, que estaban en condiciones de riego, unos localizados, otros por gravedad, y también en el caso de las plantas que estuvieron bajo condiciones de secano, que solamente reciben agua del momento de las lluvias que se generen durante el año, ¿no? También es importante generar un análisis continuo. Aquí nosotros, o aquí se representaron los datos de forma mensual, pero realmente nosotros, en la metodología que aplicamos de la determinación del potencial hídrico, llevamos las mediciones semanales. Sin embargo, dependiendo cómo quieran interpretarse los datos, en este caso están organizadas con base al promedio para cada uno de los meses, en un año solamente. Estos estudios los hemos llevado por más de 5, entre 5 y 10 años, entre que estudiamos las relaciones hídricas, también estamos estudiando otros aspectos de la planta, de la especie vegetal, y eso nos ha permitido generar unos entramados de correlación muy importantes, una correlación muy significativa en cuanto a la dinámica del agua en la planta, y también a otros aspectos tanto fisiológicos como morfoanatómicos de las especies en estudio. Vemos que las variaciones durante todo el año, cuando nosotros observamos un valor de menos 0,4, significa que la planta está en condiciones bastante fuertes en cuanto a la cantidad de agua que está dentro de la especie. Mientras más nos alejemos del cero, vamos a evidenciar que menos agua tiene la planta, porque el potencial hídrico, recordemos, se expresa en negativo porque es una fuerza contraria a la disposición del agua en el xilema cuando hacemos el análisis a nivel de la utilización de la hoja de Cholander, de la técnica de Cholander, ¿no? Observamos acá que particularmente para este periodo de evaluación en agosto, las plantas tuvieron más disposición de agua. Probablemente las lluvias de ese momento generaron este comportamiento casi equilibrado con respecto a las plantas que teníamos con riego y con riego, que tenemos con riego localizado y las plantas en secado. Es sumamente importante también poder establecer la estandarización de las condiciones de humedad en el suelo. Cuando hicimos la aplicación del estudio de esta variable en la zona experimental de donde estaban a Caribe Occidental, podemos observar acá que el modelo fue bastante cercano al 100%, el QR cuadrado fue de casi 100%, lo cual valida la utilización de este modelo para poder equilibrar el proceso de estudio de esta variable. Vemos acá, luego de haber visto las imágenes
Del establecimiento del ensayo en campo, vemos acá la disposición de la humedad o la determinación de la humedad en cada una de las zonas de estudio, en cada una de las áreas, sobre todo en este caso esta gráfica corresponde a la distribución de los 3 tubos que les mencioné en las láminas anteriores, vemos cómo fue la humedad en el caso de las plantas con riego localizado. Esto indica que el riego que tenían en esta plantación está bastante equilibrado, puesto que el potencial, la humedad del suelo estuvo bastante equilibrado. Sin embargo, en cuanto a las plantas de secano, en el primer tubo se observó que había mucha más cantidad de agua. Si consideramos que estos tubos estaban dispuestos desde la zona del tallo hacia afuera hasta lo que cubría el borde externo de la copa de la planta, podemos observar que definitivamente el sistema radical de la planta está distribuido más a las periferias de la zona de la copa de la planta, ¿no? También en cuanto a las profundidades se evidenciaron estos valores. Evidentemente había mayor cantidad de agua en las zonas más profundas del suelo, como lo observamos en esta gráfica, y había mayor cantidad de agua, por supuesto, en las plantas que tenían riego localizado, tanto riego localizado como el riego por gravedad. Con respecto a la determinación del sistema radical de la especie en estudio, observamos acá el entramado de las fotografías que se tomaron, cómo se debe de hacer este procedimiento de enmascarar las raíces en un color determinado, para luego entonces generar el procesamiento de los datos que nos dieron estos valores, tanto para condiciones de secano como riego localizado. Vemos acá evidentemente la estructura radical de las especies con riego tanto por gravedad como por riego localizado, por dispersión, fueron los mayores valores. Sin embargo, cuando nosotros interpretamos la humedad o el potencial hídrico que encontramos nosotros en las plantas dentro de la estructura de cada una de los tipos de las variedades que se estudiaron, en este caso las variedades criollas y los 3 clones, observamos que la optimización en cuanto a la utilidad del agua por parte de estos tipos de variedades en esta especie anacardium occidentales es muy variable, ¿no? En el caso del secano, de las plantas criollas adaptadas a las condiciones del municipio Mara, se observa, se evidencia que la distribución, el agua que sube a la planta es totalmente distribuida de manera equitativa cuando hacemos el análisis a nivel de los cuadrantes, ¿no? Y vemos entonces que eso se traduce en una buena floración, en un buen encuaje de frutos, en una buena producción de exudado gomoso. Es decir, que la administración del agua por parte de las plantas en condiciones de secano es mucho más óptima que las plantas bajo riego, ¿no? Esto también tenemos que relacionarlo con algo muy particular. Cuando nosotros estudiamos las condiciones hídricas de plantas tipo clones, en este caso el clon N y el clon 1001 y 76, que tienen sus atributos genéticos en cuanto a mejorías en el fruto y el pseudofruto, tienen algo en contra con respecto a la disposición del agua que ellas requieren. Si estas plantas no están con un régimen de riego continuo, su funcionamiento fisiológico cambia totalmente, no es óptimo. Entonces es una fortaleza que tienen nuestras plantas criollas, que en este caso que ellas trabajan muy bien a nivel fisiológico con la cantidad de agua que ellas tengan. De hecho, a nivel de las lluvias en un periodo de tiempo, uno de los años que se estudió, no hubo ninguna lluvia durante todo el año y sin embargo el proceso fisiológico de formación de flores y frutos, aunque disminuyó un poco, siempre fue más elevada con respecto a los rendimientos que se obtuvieron en riego, igualmente a la producción de goma. Entonces, son aspectos sumamente importantes que tenemos que tratar de dilucidar durante el periodo de tiempo que se estudia y ver entonces en qué momentos del año realmente va a necesitar esa planta en secano un suministro de agua adicional
que pueda ser aplicada por los productores o en este caso por los investigadores para poder entonces generar un envión de esos procesos fisiológicos en la planta. Con respecto a eso podemos entonces conversar un poquito más a esa dinámica de las relaciones hídricas en estas especies vegetales o en estas variedades genéticas en esta especie vegetal en particular, Anacardium occidentales, como les mencionaba. El clon 1 que estuvo bajo un sistema de riego por aspersión, de microaspersión, estuvo, estuvo bajo un sistema de riego con microaspersión, tuvo un comportamiento bastante particular en cuanto a esa cantidad de agua. Nosotros hicimos una suspensión de riego por 2 semanas aproximadamente sin tener que llegar a la condición de marchitez permanente y evidenciamos que todas las condiciones fisiológicas de este clon fueron desequilibradas debido a esta suspensión del riego. Sin embargo, cuando nosotros hicimos la suspensión del riego a los enanos precoces, en este caso, los enanos precoces 76 y 1001, que están bajo una condición de riego por gravedad, se les suspendió el riego y tuvieron un poquito más de adaptación y la producción de goma bajó y también la producción de floración subió un poco. Sin embargo, no hubo más del 50% del cuaje de esa floración que se generó. Y con respecto a los criollos rojos y amarillos, están totalmente adaptados a nuestras condiciones. Ellos, aunque no tengan ningún suplemento de agua durante el año, tanto la producción de goma como de otros parámetros morfoanatómicos, fisiológicos de las plantas se mantienen allí los rendimientos son bastante buenos, están entre 50 y 80%. Si hay mucha restricción de agua disponible para la planta a nivel de las raíces secundarias, porque recordemos que estas son especies que tienen una raíz pivotante, entonces toman el agua evidentemente durante todo el año para poder subsistir, toman el agua de los acuíferos que tengan disponible, ¿no? En la zona donde esté la raíz principal, pero es necesario la aplicación de láminas de riego para poder desarrollar mucho mejor los procesos fisiológicos, tanto de producción de goma como de otros aspectos de la planta, en el caso del clon 1 y los enanos precoces 76 y 1001. Con respecto a los criollos rojos, bueno, son caballitos de batalla, bajo las condiciones de cigano en las que se encuentran, han generado comportamientos excelentes en cuanto a floración, fructificación, producción de goma, y todos estos datos están registrados a nivel de fecha para poder entonces generar una interpretación sumamente importante y poder generar planes estratégicos para mejorar las condiciones de ellos, aun cuando estén en condiciones estables en las zonas donde se desarrollan. Las relaciones hídricas nos permiten generar estos planes estratégicos y dar las recomendaciones necesarias para mejorar y optimizar las condiciones del cultivo y de todas las variables que se estudian en ello. Vemos acá el comportamiento para el caso de la Guncularia racemosa. Se estudiaron varios parámetros, la salinidad de la zona. Recordemos que en el caso de los manglares, nosotros acá tenemos la disposición de un flujo de marea, y esta disposición del flujo de marea va a generar un comportamiento particular. Sin embargo, y a pesar de las fluctuaciones de la salinidad a las cuales está adaptada esta especie vegetal y todas las que forman parte de un manglar, la producción de goma fue bastante significativa si se compara a las de otras especies vegetales en condiciones de otros ecosistemas, ¿no? Y vemos entonces que si vemos la disposición y la proyección en el tiempo, vemos entonces que se van correlacionando en el caso de la humedad del suelo y de la disposición del potencial hídrico. Observamos acá
que van más o menos correlacionados. Cuando hay un aumento de la humedad del suelo, también se generaba un aumento en el potencial hídrico en la copa de la planta. Sin embargo, esa agua era mucho más aprovechada por la planta cuando bajaba la salinidad, aunque ellos tienen un sistema propio de expresión de la salinidad. Y en ese momento también se evidenció un aumento en el rendimiento. Es decir, que en el caso de la buncularia, la interacción de la cantidad de agua que tiene la planta no va de la mano con el rendimiento. Sin embargo, sí se obtuvo mayor rendimiento en momentos cuando la salinidad era mucho más baja. Para el caso de esponjas purpúreas, vemos acá el comportamiento semanal entre abril y septiembre de varios años de estudio. Vemos entonces que los momentos en donde la planta tuvo más disposición de agua fue en la semana 6 correspondiente a abril-mayo, aproximadamente unas lluvias en ese periodo de tiempo. Igualmente aproximadamente entre la semana 10 y 11 un valor óptimo de agua en la planta. Vemos las fluctuaciones entre cada una de las mediciones semanales. Y esto, en esta imagen, nosotros podemos observar cómo es la interacción de la producción de goma entre las dos especies de las anacardiáceas, ¿no? En este caso, esponjas purpúreas anacardias occidentales, presenta mayor disposición de producción de goma anacardias occidentales porque pasa algo muy particular. En el caso de esponja purpúrea, el desarrollo de la fructificación depende netamente de la caducidad de la planta. La esponja purpúrea se recubre totalmente de la biomasa a nivel vegetativa. Allí toma el envión necesario, produce reservas de azúcares, y luego cuando se genera la inducción floral, la planta pierde totalmente toda su estructura vegetativa, dando paso a que todos esos elementos que se reservaron a nivel de metabólico sean utilizados ampliamente para el desarrollo de la floración y fructificación. Es una inflorescencia, y esta inflorescencia evidentemente genera una inflorescencia que a nivel comercial es muy aceptada en las regiones tropicales. En ese momento de cambio de la disposición de la toma de reservas durante el desarrollo vegetativo de la planta, en ese momento entre la transición de sacrificar toda la parte vegetativa de la planta y la disposición de todos esos nutrientes para la formación floral de esta especie vegetal, de esponjas purpúreas, es cuando hemos evidenciado la mayor cantidad de goma, la mayor productividad o el mayor rendimiento de goma en la especie. Es un aspecto sumamente importante en cuanto al rendimiento de la goma en esta especie vegetal. Es un comportamiento bastante significativo si lo comparamos con el visto en otras anacardiáceas, particularmente en el caso de las espondias. Sucede eso: primero la planta se carga todo de su estructura vegetativa, sacrifica toda esa estructura vegetativa en algún momento para poderle dar paso entonces de toda la fuerza nutricional a la formación de flores y frutos, y en ese momento de transición es que hemos evidenciado la mayor producción de goma, y es donde hemos visto que los potenciales hídricos han estado más bajos en la planta. Es decir, que en el caso de las anacardiáceas se necesita menos cantidad de agua para las inducciones que se llevan a cabo en los procesos morfofisiológicos de la planta. Es un comportamiento muy particular de las anacardiáceas. Esta tabla la coloco de forma adicional, ¿no? Es un esbozo general de los minerales que se han encontrado a nivel de estos exudados gomosos, que son parte del metabolismo secundario de la planta. No solamente contamos con el atributo de tener heteropolisacáridos, que de sus diversas combinaciones nos permiten generar una interpretación quimiotaxonómica de las especies que producen goma, sino que también es sumamente importante ver ese perfil mineral que se presenta en la planta. En el caso de las anacardiáceas, ya les había mencionado que en el caso de las otras especies que producen goma, se ha observado que, sobre todo en las especies forestales, que sí hay una amplia cantidad de elementos esenciales, minerales, macro y micronutrientes nutricionales, pero también se ha observado la presencia
de minerales tóxicos o de elementos tóxicos que sobrepasan los estándares de aceptación a nivel internacional. Pero con respecto a las especies productoras de goma de tipo frutal, esa parte tóxica no se ha observado. Entonces, esa es una fortaleza sumamente importante a nivel fisiológico, observar que en su estructura química del exudado gomoso evidenciamos unos altos rendimientos, unas altas concentraciones de estos elementos minerales que pueden ser parte importante de esa aplicación a nivel de la conformación o parte de la formulación de productos alimenticios, ¿no? Es un aspecto sumamente importante. Definitivamente las relaciones hídricas, en todos los casos, a excepción de la ungularia racemosa, que sabemos que están en un ecosistema especial, que es un ecosistema de manglar, un humedal, son inversamente proporcionales a la producción del exudado gomoso. Cuando tenemos mucha agua en la copa de la planta, los exudados gomosos, por una condición de solución de la planta, hay menos producción o hay menos reserva en el floema, y por consiguiente cuando se realizan las estimulaciones los rendimientos son bajos. Es una fortaleza muy importante la que les estoy mencionando de la familia Anacardiaceae, cuando sus especímenes criollos que están adaptados, que son parte de la flora natural de nuestras regiones en el occidente del país, específicamente en el noroccidente del estado Zulia, bajo las condiciones silvestres que se encuentran, las relaciones hídricas, aunque estén en condiciones muy bajas, muy adversas, y generen hasta estrés hídrico en la planta, podemos observar que sus condiciones fisiológicas y la producción de goma son muy buenas, sobrepasan el 50% de aceptación en cuanto al equilibrio que se maneja a nivel ecofisiológico, ¿no? Entonces, es sumamente importante poder generar una buena interpretación de estas variables, de los aspectos ecofisiológicos del cultivo de estas especies, de la forma como están a nivel silvestre las otras especies que producen goma. Y pues es necesario poder interpretar todos estos datos para dar entonces mejores opciones a quienes tienen este cultivo, optimizar las condiciones de colecta de estas muestras, poder entonces generar parámetros que ayuden a mejorar los procesos tanto morfológicos, fisiológicos, como de producción de goma, que es lo que nos mueve las investigaciones multidisciplinarias en nuestro centro de investigación. Esto apenas es es la punta del iceberg. Son muchas las interacciones que nosotros estudiamos con las relaciones hídricas, tendríamos que generar otras intervenciones para poder entonces explicar mucho más las otras variables en cuanto a la interpretación de las relaciones hídricas y poder dar mucho más una interpretación que permita poder generar mejores condiciones en estas plantas en sus ecosistemas naturales. Bien, y ya para finalizar, les muestro esta imagen. Como les dije al inicio, hablar en singular no es posible, puesto que nosotros en nuestro centro de investigaciones trabajamos de forma multidisciplinaria. Hay que rendir honor a todos aquellos que han pasado por nuestros laboratorios, tesistas, pasantes, personal activo que estaba ya partió a otros rumbos, otros que ya están en este plano, están en el plano espiritual, como en el caso de la directora, fundadora, la doctora Gladys León de Pinto, que está ubicada acá en esta foto, la vemos acá. Ella fue quien generó la fundación de nuestro centro, de la mano de la profesora Marixa Martínez y Carmen Clamen, que vemos por acá, fueron nuestras profesoras fundadoras en las diversas áreas del centro. Que bueno, gracias a todas estas imágenes que ustedes ven acá, nosotros nos hemos fortalecido como centro de investigación a nivel regional y nacional, y bueno, tratando en la medida de lo posible de tener una proyección a nivel latinoamericano y que podamos generar alianzas estratégicas para el intercambio de todas estas investigaciones, proyectos que hemos realizado para seguir avanzando y hacer fluir todos los resultados a nivel de investigación. Bueno, muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, doctora Guerrero. Ahora, bueno, tenemos unos minutos para preguntas. Si van a hacer una pregunta, pueden quitarse el mute y hacerla verbalmente o también la pueden escribir por el chat si así lo desean. De hecho, yo tengo una pregunta, pero fue como muy temprano en la presentación, que no me quedó muy claro cuál es la diferencia entre gomas y exudados gomosos. Si son iguales. Sí, en el caso de los Sí. la composición química de los exudados gomosos varían según la especie vegetal. Por eso se les ha conferido ese rasgo quimiotaxonómico, ¿no? En cuanto a decir exudado gomoso, se refiere a la goma que sale por una estimulación del tallo. Por eso se le dice exudado gomoso. Y goma se le dice a todo aquel producto con las características propias de una goma que nosotros encontramos en órganos diferentes al tallo, como es el caso de las semillas. En el caso de Prosopis uliflora, es una especie de los ecosistemas xerofíticos de las zonas que hemos estudiado, se ha encontrado que cada una de las zonas donde están los frutos, la semilla está recubierta por esta goma. Se extrae y se evalúa para ver qué condiciones tiene, y la verdad que las condiciones han sido muy buenas a nivel químico, ¿no? Han tenido propiedades muy significativas para poder ser aplicadas a nivel de la elaboración y formulación de productos alimenticios, por ejemplo. Ok, gracias. Yo tengo otra pregunta. Doctora Rocío, usted estaba hablando acerca del perfil mineral de las gomas o de los exudados gomosos. ¿Cuáles son las características que una goma debe tener para que tenga potencial económico? Porque estaba viendo, por ejemplo, las anacardiaceas tenían bastante calcio comparado con la otra, pero no sé qué tipo de minerales estarían buscando. Bueno, recordemos que los minerales, al ser su propiedad de ser esenciales, y mientras más tipos de macro y micro minerales tengamos presentes allí, por lo menos su presencia significa que las potencialidades son bastante elevadas, ¿no? Lo importante de la presencia de los minerales, en este caso, tendríamos que adaptarnos a las condiciones estándares de la elaboración de productos a nivel internacional. Tendríamos que revisar las tablas, ¿no? Para ver para cuáles alimentos o productos farmacéuticos o de cosméticos son ideales ser utilizadas estas gomas. Pero lo más importante es que en el caso de las anacardiáceas no se presentan minerales tóxicos, lo cual es sumamente importante, ¿no? Porque al presentar, si se realiza la evaluación mineral y hay algún elemento mineral que es tóxico, inmediatamente esta goma no puede ser utilizada a nivel de formulación de productos alimenticios. Puede ser utilizado para otro tipo de productos, por ejemplo, a nivel industrial, como la estabilización de pinturas u otros productos que requieren este tipo de gomas que se manejan a nivel comercial. Yo tengo una pregunta también, muy buena presentación. Yo encontré muy interesante los datos de nutrientes en la goma y mi cuestión es si usted tiene datos también de concentración de nutrientes en las hojas, si están proporcional o relacionados. Totalmente, sí. Como yo había mencionado al inicio, no solamente hemos estudiado variables a nivel de la exudación gomosa, sino también hemos hecho un análisis integral de lo que tiene que ver con la distribución de los minerales cuando llegan a la hoja y la interacción de la producción de exudado gomoso y sus potencialidades minerales van correlacionadas directamente con lo que hemos encontrado en la hoja. Es decir, que cuando hacemos las correlaciones, vemos que son directamente proporcionales. Es decir, de la reserva que está en el tallo, que es parte del metabolismo secundario que encontramos en el floema, y que particularmente en estas especies, si uno hace una estimulación mecánica, ella exuda, que otros árboles no realizan este proceso. Cuando nosotros vemos y estudiamos el perfil mineral, tanto de macros como micronutrientes, en esas gomas,
y analizamos ese perfil mineral en las hojas en los diferentes estadios de crecimiento. De hecho, en algún momento en uno de los trabajos que realicé con mis estudiantes, trabajamos no solamente correlacionar el perfil mineral, sino también visualizar ese perfil mineral en diversos estadios de crecimiento de las hojas. En el caso de las anacardiáceas estimamos 5 estadios de crecimiento, desde botón hasta formación de hoja ya en condiciones senescentes. Pero sí, la relación de los minerales es directamente proporcional. Lo que hemos encontrado en el exudado gomoso, lo encontramos más o menos en la misma proporcionalidad en las hojas que hemos estudiado en los diversos estadios de crecimiento, en los diversos cuadrantes de la planta. Vemos allí es un entramado bastante complejo porque nosotros tratamos de minimizar al mínimo esas condiciones externas de la planta que me pueden variar mis datos. Entonces, cuando nosotros trabajamos con crecimiento de fruto, con estadios de fruto, con crecimientos de flores, en el caso de las anacardiáceas, tiene inflorescencias, entonces el trabajo se hace mucho más fuerte, más delicado en cuanto a la evaluación. Hemos tratado de mantener una estructura de diseño experimental bastante organizada en cuanto a eso, en cuanto a poder dar un resultado que sea lo más veraz posible, a pesar de las condiciones externas que encontremos en las zonas aledañas de la planta. Pero sí, es directamente proporcional ese nivel de minerales presentes en la goma con respecto a las hojas de las especies vegetales. Interesante, gracias. Doctora, muy buenas tardes. Buenos días. Buenos días. La doctora, la felicito, muy linda su conferencia. Una consulta. Vi que habían realizado calicatas, en este caso. ¿Midieron a qué profundidad las raíces tienen mayor funcionalidad en la absorción del agua? Ok. Nosotros medimos variables con respecto al área y la distribución de las raíces secundarias. Recordemos que en el caso de esta familia, bueno, de las familias arbóreas, recordemos que hay una raíz pivotante profunda, que es la que se encarga de tomar el agua de los acuíferos, y por eso vemos que el comportamiento de las plantas de anacardium secano, a pesar de las condiciones adversas de disponibilidad de agua, son buenas, ¿no? Pero realmente en el caso del estrato donde hubo mayor concentración de raíces secundarias fue más o menos un estrato como de 30 centímetros. Ese análisis que se hizo de las raíces fue, la imagen que coloqué se hizo también en las plantas con riego localizado, pero la imagen que coloqué en la presentación corresponde a las plantas en secano. Y básicamente están concentradas las raíces secundarias en un estrato de aproximadamente 30 centímetros. Para el caso de las condiciones con riego localizado y riego por gravedad, el grosor de la disposición de las raíces era aproximadamente entre 45 y 50 centímetros en la evaluación que se hizo en cuanto a la lámina de disposición de la estructura radical secundaria. Gracias, profe. Muchísimas gracias. A la orden. Buenas, doctora Rocío. Muchísimas gracias por la exposición. Bastante clara, unos resultados interesantísimos. Yo tengo una pregunta, ¿no? No sé si ustedes correlacionaron de alguna manera el rendimiento de las gomas o del exudado con la tasa transpiratoria, con el flujo transpiratorio, medidos por TDP o midieron con intercambio de gases, con transpiración, nada de eso se ha hecho. Sí tuvimos, en mi trabajo de maestría se hizo una evaluación de transpiración con la camarita de transpiración de balón. Fue algo muy artesanal, pues en ese momento no disponíamos del equipo para poder generar la evaluación en campo. Pero sí se hizo una pequeña evaluación paralela a todo lo que se hizo de la tesis. No trabajamos con conductancia estomática. Tenemos algunos valores de fotosíntesis, pero aislados al trabajo continuo que se hizo por la disposición de los equipos. Pero en cuanto a la condición transpiratoria, también las anacardiáceas tienen, son muy nobles como familia, ¿no?
vemos que la condición transpiratoria también es muy controlada por la especie, cuando ya de forma natural lo sabemos a nivel fisiológico, que la transpiración genera una condición de bloqueo cuando nosotros no tenemos disposición en la planta adecuada de agua, ¿no? Pero en el caso de Anacardium occidentalis se hicieron varios análisis preliminares y la verdad que el resultado fue controlado, bastante controlado por la especie, aun cuando la cantidad de agua era casi llegando al nivel de estrés de las mediciones que se hicieron. La planta tuvo condiciones de estrés bastante fuertes, sobre todo las plantas que están adaptadas a riego localizado. Sin embargo, los valores de transpiración no fueron muy extremos, fueron bastante controlados y correlacionados muy equilibradamente con respecto a las relaciones hídricas que presentaban las plantas. Hubiera sido muy interesante mostrar los valores. No tengo el material acá, pero sí hicimos algunos análisis previos. No los desarrollamos durante todo el periodo de la evaluación que se hizo en ese momento, pero sí tuvimos contacto con algunos análisis que siquiera nos podemos poner en contacto y yo le pudiera dar una visual mucho más amplia. Claro, gracias. Otra pequeña pregunta, Dígame. ¿hubo ajuste osmótico en las especies que tú evaluaste? Totalmente. En el caso de Anacardium occidentales, en el caso de las anacardiáceas, sí, siempre, y ni decir de la ungularia racemosa. Hubo un ajuste osmótico muy importante en cuanto a la evaluación que se hizo. De hecho, eso es una de sus fortalezas como plantas bajo condiciones extremas en nuestras regiones con un clima tropical seco que en algunos momentos del año ni siquiera llueve. O sea, se supone que en nuestras condiciones tenemos un momento de lluvia, un momento de sequía, pero hubo años de la evaluación que no llovió durante los 12 meses. Y hubo totalmente una compensación, un equilibrio osmótico bastante significativo. O sea, la planta se adaptó a esas condiciones y generó un equilibrio en ese aspecto. En cambio, a las otras no le hemos analizado esas condiciones, a las otras especies que mencioné al inicio. Sin embargo, estamos en proyección de seguir evaluando esa interacción, ¿no? de las relaciones hídricas. Muchas gracias. Una preguntita para la doctora. Muy buena presentación, doctora. Quiero saber fundamentalmente en el caso de la evaluación de nutrientes en esa parte gomosa, ¿cuáles fueron los nutrientes que se encontraron en mayor cantidad en la evaluación? Y si se ha contemplado también la biodiversidad de microorganismos asociados a esas gomas. A ver, los nutrientes lo podemos, se ve allí, se ve adjuntada todavía la presentación. ¿La ven allí? Sí. ¿La ven los participantes? Sí. Ok, fíjense ustedes, siempre en las evaluaciones que hemos realizado, nosotros observamos, solamente publicamos los minerales que estén en mayor proporción. Si están en trazas, los mencionamos en la discusión. Como podemos observar, fíjense, en el caso de estas dos especies, de la comparación del perfil mineral de estas dos especies de las anacardiáceas, los elementos minerales que más concentraciones tienen, en el caso del calcio, bastante concentración de calcio, pero esto puede variar de acuerdo a la ubicación. Fíjense ustedes que en este caso, estas plantas reciben fertilización. Sin embargo, estas que vemos acá solamente reciben una fertilización más lenta. Recordemos, yo les había mencionado a ustedes que en el caso de Euphorbia purpurea es un cultivo que está en condiciones orgánicas, es un huerto familiar, y el dueño del huerto solamente fertiliza con elementos orgánicos. Sabemos que esa condición hace más lento el proceso de absorción de ciertos nutrientes, pero esto puede variar de acuerdo a la zona de estudio. En este caso, la mayor presencia en esta evaluación fue de calcio. Sin embargo, cuando hicimos evaluación, no lo coloqué acá, cuando hicimos la evaluación del perfil mineral de la goma de la ungularia racemosa, observamos bastantes porcentajes de magnesio, de nitrógeno. No tengo aquí reflejado el nitrógeno, que es otro método
que se utilizan, de magnesio, manganeso, o sea, de estos elementos minerales. Varían mucho, de acuerdo a evidentemente varían mucho de acuerdo a la disposición de la zona donde esté la planta. Pero básicamente, en el caso de las anacardiáceas, en anacardium más calcio, y vemos allí, en el caso de Spondia purpurea, mayor cantidad de sodio. Hay una pregunta aquí en el chat, que la voy a leer, de Matthew. Mencionaron que las variedades criollas tienen un buen rendimiento en secano. ¿Estarían de acuerdo que bajo el régimen de lluvia que observaron no es necesario irrigación para la producción de frutos? Sí, es dentro del mecanismo fisiológico que tienen los cultivares criollos, que son los propios de la zona, los que ya estaban establecidos en la zona. Observamos una particularidad, que es el hecho de que para que se genere la floración se necesita un envión a nivel de disposición de agua en la planta. Entonces, si esas lluvias se generan, así sea una pequeña cantidad de esas lluvias antes del proceso de cada uno de los ciclos de producción, se genera mayor posibilidad de que entre 80 y 90% de la latencia o de la formación de las yemas florales sean más eficientes. Entonces, sí es necesario, evidentemente, sí es necesario esa cantidad de agua. Ahora, si durante un año no llovió como nos sucedió durante las evaluaciones, no quiere decir que no hay producción de flores. Si la hay, esa compensación osmótica permite que la planta genere una información para reajustarse a esa condición y llegamos a ver porcentajes de floración entre 60 y 70%, es decir, que no bajaron totalmente. Hay una optimización si llegan esas lluvias en algún momento del año durante el proceso ya de formación o de activación de las yemas florales, ¿no? Pero esa es la fortaleza particular en el caso de las anacardiáceas que están adaptadas a nuestra zona y particularmente de lo que les mencionaba de las variedades criollas y de los clones, ¿no? Tienen esa variable en contra, que es el hecho de que sin agua no puede desarrollarse la planta. En el caso de los enanos precoces y el otro clon N, ¿no? O clon 1. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, yo creo que entonces podemos dar por terminado este primer seminario del ciclo de seminarios que estamos empezando este año. Escribí de nuevo en el chat las personas que no son parte del grupo de Google por el cual mandamos este tipo de información. Si se quieren unir, pueden escribirnos a Aleida y a mí y podemos agregarlos al grupo. También les quería decir que para el mes de febrero estamos buscando una persona que quiera hacer una presentación. Queremos igual que sea aproximadamente, ya sea jueves o viernes, finales de febrero, de manera de tener como un día o un par de días consistentes a la semana y bueno, hacerlo siempre una vez al mes. Entonces nos pueden escribir para decirnos si están interesados en presentar para febrero. No sé si Aleida quiere decir algo. No, invitarlos a que compartan la información o bueno, lo que se dice del grupo para tratar de involucrar más personas en este grupo de ecofisiología. Y bueno, estaremos entonces comunicándonos. Y si ustedes desean publicar, recuerden que este grupo también sirve para publicar información acerca de becas o de ofertas laborales o si quieren o están interesados en comenzar a realizar una investigación, entonces pueden también publicar sus intereses investigativos en el grupo. Yo creo que eso sería todo, Elainis. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por participar, por presentar a la doctora Guerrero. Y bueno, seguimos en contacto a través del grupo de Google. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Gracias a todos. Chao.